Dios te bendiga, soy Robinson Giraldo y quiero compartir contigo una palabra y es la palabra retribución, que es una palabra que está acompañada a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. Y la palabra retribución quiere decir, el significado es el pago que se da por un trabajo o por un servicio que se hace. Entonces, esta palabra está relacionada siempre a nuestra vida diaria porque nosotros a diario nos levantamos a trabajar, a prestar un servicio y ese servicio es retribuido diario, semanal, quincenal o mensualmente con un sueldo. Muchas veces, por ejemplo, no podemos trabajar por diferentes circunstancias y asimismo vamos a ser retribuidos en esa empresa. ¿Por qué? Porque si no trabajamos, pues no vamos a tener esa retribución, ese pago que se da por nuestro trabajo. Asimismo, en nuestra vida familiar también se nos da, por ejemplo, cuando una persona está estudiando, nuestros hijos están estudiando, una persona en la universidad está estudiando, al final del semestre o al final del año esa persona gana el año, pasa a un nuevo año. Esa es una retribución que se da al esfuerzo que hizo ese alumno durante ese año. Pero si la persona no se esmera, no estudia, no está en los exámenes, no se presenta al colegio, va a perder el año. Entonces va a ser también retribuido perdiendo el año, le toca repetir. Esa es la palabra retribución, está constantemente ligada a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. Y somos retribuidos de una o de otra manera, o sea que la retribución puede ser buena o puede ser mala. Además, hay también retribuciones que nos motivan en la casa, en el trabajo, por ejemplo, para mejorar nuestro desempeño laboralmente, para obtener las metas, hay premios, esas son retribuciones. Y asimismo en la casa también, cuando el muchacho se comporta bien, muchas veces el padre de familia le dice, no, si te portas bien te llevo a pasear, y así, esas son retribuciones que se presentan a diario en nuestra vida cotidiana. Asimismo esta palabra, hablándola teológicamente, hablando de lo que dice la Biblia, la retribución es el pago que Dios da por una conducta buena o por una conducta mala delante de Dios. Pero ¿quién es el que dice cuál es esa conducta que sea buena o que sea mala? Solamente Dios es el único que tiene la moral suficientemente santa, una moral adecuada para poder decirnos a nosotros como seres humanos qué es lo malo y qué es lo bueno. Nosotros mismos no tenemos una moral y no tenemos la condición de poder decir qué es lo bueno y qué es lo malo, porque cuando nosotros queremos decir que las cosas son buenas o son malas y lo queremos establecer para nuestra vida como nuestra moral, muchas veces nos estamos equivocando y podemos sin darnos cuenta querer decirle a Dios, no te necesito, yo puedo establecer lo que es bueno para mi vida. O sea, como si nos estuviéramos endiosando, como si yo me sintiera Dios y yo poder decir mismo, no, esto es bueno, para mí esto es bueno, sin tener en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Entonces, por eso el único que tiene la moral de decir lo que es bueno, lo que es malo delante de nosotros, los seres humanos, es Dios. Y por eso necesitamos la palabra de Dios, por eso el ser humano necesita la Biblia, que es la palabra de Dios, que es por la cual Dios nos guía, es esa luz maravillosa que Dios ilumina nuestro camino, nuestro sendero, para podernos dar una vida eterna. Entonces, voy a leerte un pasaje bíblico de la palabra del Señor, donde habla de la retribución. Es un pasaje contundente, una palabra impresionante, pero es algo real y que está en la Biblia y que va a suceder, y que por eso tenemos que prestar atención a la palabra de Dios, abrir nuestro oído a esta palabra maravillosa. Te invito a que abras tu oído, a que le pongas atención a la palabra de Dios. Mira, te voy a leer, esto está en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1. Titula, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Y mira el título que tiene. Voy a leerte a partir del versículo 7, donde dice que cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lee esta palabra, búscala, investígala tú mismo. Aquí Dios emplea la palabra retribución a los que no conocieron a Dios, donde Dios va a retribuir. Dios nos da una retribución
cuando nos entregamos a Jesucristo, cuando negamos nuestra propia voluntad y dejamos que sea la voluntad de Dios, negamos nuestro orgullo, nuestro ego y lo ponemos en las manos de Dios para que sea Dios el que nos moldee, para poder hacer la voluntad de Dios verdaderamente. Entonces Dios nos va a retribuir con vida eterna, porque ya no vamos a vivir para nuestras pasiones, para nuestros deseos, ya no vamos a vivir para los deseos de nuestra mente, tantas fantasías que hay en la mente del ser humano, sino que vamos a vivir para Dios. Entonces vamos a ser retribuidos con vida eterna. Pero mire la contundencia de la palabra de Dios. Dice que van a ser retribuidos, mire, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo van a ser retribuidos? Excluidos de la presencia de Dios por toda la eternidad. No van a tener oportunidad, no van a ser salvos, no van a poder vivir en salvación con Dios, sino lastimosamente en una perdición por toda la eternidad, en llama de fuego en el infierno, porque así lo dice la Biblia, que los que no fueron inscritos en el libro de la vida van a ser echados al lago de fuego. Es triste, pero es la realidad. Esta palabra es contundente y Dios nos habla con la verdad para que prestemos atención y busquemos la verdadera retribución de parte de Dios, conforme a la voluntad de Dios, porque Dios nos retribuye con vida eterna, pero esto es un regalo de Dios, porque el ser humano está condenado por el pecado. El pecado condena al ser humano. El ser humano, todos nacemos separados de la gloria de Dios. Todos nacemos. En Romanos 6 dice que nosotros todos nacemos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, ahí está incluido usted y estoy incluido yo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por eso la salvación, esa retribución de la vida eterna es un regalo que te da Dios y te lo ofrece por medio de Jesucristo, esa obra redentora en la cruz del Calvario, el evangelio que es Cristo. Por eso hay que aceptarlo, hay que entregar nuestra vida a Cristo. Entonces, la retribución que Dios nos da, excluidos de la presencia de Dios, excluidos de su santa presencia, no es porque Dios lo quiera así, sino que es porque nosotros nos dejamos llevar por nuestras propias pasiones y nuestros deseos y no obedecemos, no conocemos a Dios, no entregamos nuestra vida a Dios y no obedecemos el evangelio de Jesucristo, y por ese motivo somos retribuidos. Es por nuestra propia causa, no porque Dios nos quiera llevar allá. Mira lo que dice la palabra aquí en Juan. Voy a buscarte la palabra en Juan 3, lo que dice la palabra del Señor, algo maravilloso que Dios nos habla por medio de su poderosa palabra, para que te des cuenta. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice, para que el mundo sea salvo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, nosotros ya estábamos perdidos en el pecado. Ese es el regalo de Dios, una oportunidad que Dios nos da para reconciliarnos con Dios por medio de este glorioso evangelio. Y dice la palabra del Señor, el que en Él cree, o sea, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, los hombres amaron más vivir para sí mismos, para sus pasiones, para sus deseos, para sus fantasías, y no vivir para Dios. Entonces, por eso Dios no nos condena, nosotros ya estábamos condenados. Dios nos da la oportunidad por medio de Jesucristo de tener una vida eterna, y por eso es la gracia, por eso estamos en la gracia de Dios. Es un regalo que no lo merecíamos, es la misericordia de Dios, Dios haciendo el bien a quien no se lo merece, porque nosotros no lo merecíamos, siempre dándole la espalda a Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, vino a este mundo en forma de siervo, en forma de hombre, como un pobre, vil y pecador, y murió en la cruz del Calvario, derramó hasta su última gota de sangre por amor a usted, por amor a su familia, a sus hijos, a su esposa, por amor a esta raza humana, para darnos salvación, para darnos una oportunidad. Entonces yo te pido que estudies esta palabra, la palabra retribución. Dios va a retribuir conforme a lo que nosotros hayamos hecho aquí en esta vida, si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador o no lo aceptamos. Así que
seríamos excluidos, dice la palabra. Los que no conocieron a Dios y los que no obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo serán excluidos de la presencia del Señor eternamente. Eso es triste y doloroso. Muchos llorarán llamando al Señor, queriendo que Dios tenga misericordia, que los ayude, pero ya el Señor no estará allí para ayudarlos, mientras que en este momento Dios está allí para ayudarte cuando clames a Él por ayuda, para que Dios te saque de la mentira y del engaño, para que Dios te revele esta maravillosa palabra, ese evangelio glorioso, el evangelio que es el camino, que es la verdad, que es la vida eterna, porque el evangelio es Jesucristo. Jesucristo dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo en Marcos 1:19. Así que te invito a que aceptes este evangelio maravilloso, a que te arrepientas, aceptes a Cristo como tu Salvador, para que seamos retribuidos con vida eterna y salvación en la presencia del Señor por toda la eternidad. Dios te bendiga. Soy Robinson Giraldo y espero que esa palabra sea de bendición para ti, para tu vida, para tu familia, que la compartas, porque esta palabra puede ser de bendición para muchas otras personas. Dios te bendiga.